Hola a todos, mi nombre es Javier Ramos. Soy autor de libros como El fantasma de la mente, 1111, El pergamino del éxito o El mago. Hoy quiero traeros algo muy especial. He creado un diálogo imaginario entre dos personas que han sido muy importantes en la historia de la humanidad, al menos lo han sido para mí. Te hablo del gran emperador romano, filósofo y estoico Marco Aurelio y, cómo no, de Jesús de Nazaret, el maestro. Este diálogo es muy profundo. Es un diálogo creado para que tú puedas encontrar cuál es tu verdadero propósito en esta vida y que alcances la abundancia que todos deseamos. Pero sobre todo hablamos de algo que no es nada religioso. Es algo muy importante que todos, desde mi punto de vista, deberíamos de hacer. Y es buscar a Dios. ¿Cómo buscamos a Dios? Te voy a dar una perspectiva mucho más personal y mucho más metafísica. Sin más preámbulos, relájate y escucha este diálogo profundo. Hola maestro, soy Marco Aurelio. He dedicado gran parte de mi vida a reflexionar sobre el propósito de la existencia. Y desde mi perspectiva, el propósito de la vida es vivir en armonía con la naturaleza y con nosotros mismos. A través de la razón, creo que podemos encontrar nuestro lugar en este mundo y cumplir con nuestro deber. Pero siempre me he preguntado algo. ¿Cómo entiendes tú el propósito? Querido Marco, veo el propósito de la vida como algo que va mucho más allá de nosotros mismos. Está en descubrir y cumplir con la voluntad del Padre. No es solo un deber moral, sino una llamada a amar, a servir y a construir el reino de Dios en este mundo. Nuestro propósito es vivir de acuerdo con el amor divino, que es el centro de todo, Marco. Es una visión muy profunda, maestro. Para mí, cumplir con nuestro deber significa actuar con virtud, en consonancia con la naturaleza y con la razón. Pero lo que dices me hace pensar en algo mucho más amplio. Es como nuestro propósito podría estar en conexión con algo mucho más grande que nosotros mismos. Así es, querido Marco. El propósito no es solo cumplir con reglas o deberes, sino vivir en comunión con el Padre. Él es quien nos guía a través del amor y de la verdad. Cuando actuamos desde el amor y estamos cumpliendo con nuestro propósito más elevado, eso te va a traer paz y realización, querido Marco. Es decir, maestro, la paz interior. Sin duda, algo que todos los seres humanos buscamos. Para mí, querido maestro, esa paz viene de aceptar el destino y de no resistirte a lo inevitable y sobre todo a actuar con justicia y sabiduría. Pero sin embargo es cierto que lo que me estás proponiendo es una dimensión mucho más adicional. Es la de encontrar la paz a través de la conexión con lo divino. ¿Crees que esta paz es accesible para todos? Por supuesto, querido Marco. La paz que proviene del Padre está disponible para todos los que lo buscan con un corazón sincero. No se trata de evitar el sufrimiento o de vivir sin problemas, no, querido Marco. Se trata de confiar en que en medio de cualquier circunstancia estamos sostenidos por algo mucho más grande. Y ese algo, el Padre, es un amor infinito. Y esa es la verdadera paz, querido Marco, la que trasciende de cualquier entendimiento.
Esa paz de la que me hablas, maestro, es algo que todos anhelan. Para mí, la clave está en la aceptación y en la virtud, pero para ti parece que está en la fe y en el amor. Y me pregunto, ¿cómo podríamos combinar ambas perspectivas? Creo, querido Marco, que los dos buscamos lo mismo, una vida significativa y plena. Si unimos la virtud y la razón con el amor y la fe, podemos encontrar un propósito que no solo nos guía a nosotros, sino que también ilumine el camino de otros. El propósito es, en última instancia, vivir de una manera que refleje lo mejor de esta humanidad, en comunión con el Padre. Maestro, he reflexionado mucho sobre lo que significa tener una vida abundante. En mi filosofía, la abundancia no se mide por la cantidad de bienes materiales que poseemos, sino por nuestra capacidad de encontrar la satisfacción en lo que ya tenemos, de vivir con moderación y sobre todo con gratitud. ¿Cómo entiendes tú, maestro, la abundancia? Querido Marco, la verdadera abundancia proviene de una vida en comunión con el Padre. No se trata de acumular riquezas, sino de vivir en la gracia divina. Cuando buscamos primero el Padre, todo lo que necesitamos nos será dado. La abundancia es la plenitud de tu alma, es la paz y es el amor que viene de ser consciente de que estamos en el camino correcto. Busca siempre a Dios, querido Marco. Es una visión que resuena conmigo, maestro. Aunque desde una perspectiva diferente, yo creo que la abundancia es también cuestión de actitud. Al moderar nuestros deseos y ser agradecidos, creo que encontramos una plenitud que no depende de lo que tenemos, sino de cómo vivimos. Por eso siempre me he preguntado, ¿cómo alguien puede encontrar esa plenitud si está rodeado de dificultades y de carencias? Muy buena reflexión, querido Marco. Es precisamente en las dificultades donde podemos encontrar la mayor abundancia. Cuando confiamos en el Padre y nos entregamos a su voluntad, descubrimos que no estamos solos, que somos sostenidos por un amor que nunca falla. La abundancia no se trata de lo que nos da, sino de lo que el Padre nos ofrece, que no es ni más ni menos que paz, consuelo y una esperanza que trasciende ante cualquier situación. Maestro, eso me recuerda a que los estoicos decimos que encontrar la paz en medio de la tormenta, en no dejarnos llevar por las emociones negativas y el mantener la serenidad. Sin embargo, tu enfoque añade una dimensión de confianza a una fuerza externa que es más benevolente y protectora. Algo que podría dar un sentido más profundo a la idea que tengo sobre la abundancia. Así es, querido Marco. La confianza en el Padre nos libera de la ansiedad y del temor del futuro. Cuando vivimos con esa confianza, vamos a experimentar una abundancia que va mucho más allá de lo material. Es una riqueza espiritual que transformará tu vida. Y esa abundancia que todos pueden alcanzar sin importar sus circunstancias, ¿sabes por qué la pueden alcanzar? Porque proviene de dentro de ti. Y ahí es donde está el Padre. ¡Wow! Parece que ambos coincidimos en que la verdadera abundancia no es cuestión de posesiones, sino que está en el interior. La diferencia está en la fuente de esa plenitud. Para ti es la gracia de Dios, para mí es la virtud y la razón. Sin embargo,
ambos caminos parecen llevar a un mismo fin, una vida de paz y de satisfacción profunda. Así es, querido Marco. La abundancia es vivir en armonía con lo que somos y lo que nos rodea, confiando en que al hacer el bien y seguir nuestro propósito de vida, siempre tendremos lo que necesitamos. Esa es la verdadera riqueza, la que nadie puede quitarnos. Maestro, la fe es un concepto que me intriga. Para mí la fe se basa en la confianza en el orden natural del universo, esa razón universal que rige todo. No lo veo como una creencia de un Dios personal, sino como una aceptación de que hay un orden más grande al que debemos alinearnos. ¿Cómo defines tú la fe, querido maestro? Marco, la fe es mucho más que una aceptación, es una revelación viva con el Padre. Es confiar plenamente en su amor, en su plan para nosotros. Incluso cuando no lo entendamos completamente, la fe nos da esperanza, nos guía en cada paso de nuestra vida. Es una entrega total a la voluntad divina, sabiendo que estamos en buenas manos siempre. Maestro, esa es una visión muy profunda. Mi fe es más racional, basada en la observación del mundo, en la convicción de que todo sigue en su orden natural. Sin embargo, tu concepto de la fe añade una dimensión muy personal, una confianza en un ser superior que es consciente de nosotros y que actúa por nuestro bien. ¿Cómo mantienes esa fe en los momentos de adversidades? Muy buena pregunta, querido Marco. La fe se fortalece precisamente en las adversidades. Es en ese momento cuando más necesitamos confiar en que el Padre está con nosotros. Él nos guía, incluso cuando las cosas parecen que son oscuras. Recuerda que la fe no elimina las dificultades, pero nos da la fuerza para enfrentarlas con esperanza y con la certeza de que no estamos solos. Querido Marco, es un acto de amor y de confianza de que el Padre nos sostiene en cada momento. ¡Wow! Maestro, esto me recuerda a la resiliencia estoica. Enfrentar las dificultades con serenidad, sin quejas, aceptando lo que podemos cambiar, pero tu fe va mucho más allá de la aceptación. Es una confianza activa en un poder benevolente que está involucrado en nuestras vidas. Y me pregunto, ¿es posible mantener la fe sin pruebas tangibles? La fe es precisamente creer sin ver. Es confiar en que hay un propósito mayor detrás de cada acontecimiento. Incluso cuando no tenemos todas las respuestas, la fe es el puente entre la razón y lo divino. Esto nos permite caminar en la oscuridad con la luz interna de la esperanza. Y aunque no siempre veamos el resultado de inmediato, la fe nos da paz y sobre todo, querido Marco, nos da dirección. Me parece, maestro, que tu concepto de la fe ofrece una esperanza que va mucho más allá de la razón. Mientras que mi fe, en el orden natural, me da una guía para la vida. Tu fe en Dios ofrece una conexión más íntima y una seguridad emocional que puede ser profundamente reconfortante. Es interesante porque me hace pensar sobre la serenidad estoica. Querido Marco, ambas formas de fe son importantes. La tuya te guía en la razón y en la virtud, mientras la que te estoy comentando teje una red de amor y confianza que nos une con el Padre.
Al final, la fe es lo que nos impulsa a vivir con propósito, con esperanza y con convicción de que nuestras vidas tienen un significado mucho más profundo, mucho más allá del que en esta vida podamos ver ni imaginar. Maestro, me gustaría hablar sobre cómo buscar a Dios. Aunque en mi filosofía no hablo de un Dios personal, creo en un orden universal que podría considerarse divino. Para mí, buscar a Dios es entender y vivir de acuerdo con ese orden natural. Me gustaría saber tu punto de vista. Querido Marco, me alegra que me hagas este tipo de preguntas. La búsqueda de Dios es el viaje más importante que cualquier ser humano pueda hacer en este mundo. Pero no es un viaje externo, es interno. Dios no está en los templos ni en los lugares específicos que dicen que está. Está en el corazón de cada ser humano. Encontrarlo es abrir nuestro corazón al amor, a la compasión y a la verdad. Es una búsqueda que transforma y que nos lleva a vivir de una manera que va a reflejar al Padre en nuestra vida. Esto es un constante. Esto es un contraste. Esto es un contraste interesante con mi enfoque. Para mí, buscar a Dios o el orden universal es algo que se hace a través de la razón y de la reflexión. Es comprender el mundo y nuestro lugar con él. Pero lo que tú me estás diciendo es una búsqueda más emocional, espiritual, que se trata de abrirse a una experiencia interna y me hace reflexionar y mucho. ¿Cómo se hace esto, maestro? Querido Marco, la búsqueda del Padre comienza con un deseo profundo de conocer la verdad y de vivir en el amor. No se trata de buscar fuera, sino de que mires dentro, de estar en silencio y escuchar esa voz interna que te llama a vivir una vida más plena y significativa. Esta búsqueda nos lleva a cuestionar, a reflexionar y a transformar nuestra manera de vivir. Pero sobre todo, querido Marco, es un camino de fe y de apertura al misterio de lo divino. Entonces, para ti, la búsqueda de Dios no es solo un ejercicio intelectual, sino una transformación mucho más personal. Es decir, es un camino que cambia, que nos lleva a vivir de una manera que refleja esa conexión con lo divino. Entonces me pregunto, ¿cómo sabes cuando has encontrado a Dios? Esa pregunta que tú tienes, querido Marco, se la hacen muchos de tus hermanos. Lo sabemos por la paz que sentimos en nuestro interior, por el amor que se desborda en nuestras acciones y por la claridad con la que vemos el propósito de nuestras vidas. Encontrar al Padre no es un punto de llegada, sino un proceso continuo de acercamiento, de profundidad en nuestra relación con Él. Es vivir cada día con la conciencia de que estamos en la presencia de lo divino y dejar que Él guíe nuestras decisiones y nuestras acciones. Maestro, es un concepto profundamente espiritual. Mi búsqueda siempre se ha centrado en la comprensión y en la aceptación del orden natural, pero lo que me dices añade una dimensión de conexión espiritual que ofrece un sentido de pertenencia y propósito que va más allá de lo racional. Ambos creo que buscamos algo que nos dé sentido, pero lo hacemos desde enfoques diferentes.
Así es, querido Marco. En última instancia, la búsqueda del Padre es una búsqueda de significado, de amor, de verdad. Cada uno puede emprender este viaje en la vida de formas diferentes, pero lo más importante es que esta búsqueda nos lleve a vivir con mayor integridad, compasión y armonía con lo que es eterno. Al final, lo que encontramos en esta búsqueda es una vida más plena, más abundante y más en sintonía con lo divino. Espero que este diálogo haya resonado en tu corazón tanto como lo hizo en el mío. Marco Aurelio y Jesús de Nazaret nos enseñan que aunque los caminos pueden ser diferentes, el propósito, la abundancia y la fe son elementos fundamentales para tener una vida plena y significativa. Te invito a reflexionar sobre cómo puedes aplicar estos diálogos en tu vida. Pero sobre todo, te invito a que sigas buscando ese propósito que tienes. Y para mí, querido y querida, lo he encontrado cuando busco al Padre día tras día. Gracias por acompañarme en este viaje. Esto no es un viaje de religión, es un viaje que va mucho más profundo. Es un viaje en búsqueda de la verdad.